¿Tienen alguna pregunta sobre referente a la hipótesis? Profe, entonces la hipótesis es como volver a recalcar el problema al momento, o sea, en la parte de planteación del problema. Ahí escribimos el problema y después más abajo en la hipótesis volver a recalcar ese problema. Volver a recalcar porque tiene relación, pero aquí es la redacción, que hay, en lo que está O sea, ahí estableciendo cambia el la problema, redacción. usted hace una afirmación y también puede usted incluso poner algún tipo de solución, como tenemos aquí nosotros. Entonces también se relaciona con la justificación eso. Claro, con la justificación, claro. Ah, ya, ya. Pero Ya, profe. generalmente es eso, ¿no? Porque la justificación nosotros también ya hicimos. De aquí. Entonces, este es el problema, ¿no? El bullying, los estudiantes que son víctimas del bullying, este es el problema que nos hemos planteado, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos del problema, porque tiene que estar relacionado del problema, entonces nosotros estamos afirmando que estas personas son propensas a dejar sus estudios. Esta afirmación que estamos haciendo aquí. En otra que nosotros podemos aquí nosotros incluso, por ejemplo, poner un tipo de solución, vea aquí. Entonces, la aplicación de estos procesos biotecnológicos crean y producen más medicina, más plantas medicinales, más rápido y menor costo. Está aseverando aquí una parte también de la solución a eso. Sino que usted en la forma de redactar nada más, que debe ser en la hipótesis, como le digo, más importante es esa como afirmación que usted tiene que poner. ¿Y qué va a ser? No se olviden, comprobada, verificada es. Y también como está puesto aquí, en esta parte donde estaba aquí, de las características, dice ser comprobadas. Entonces aquí la hipótesis puede comprobarse o rechazarse por observación directa o generalmente por experimentación. Muchas de ellas es por experimentación. No da el resultado que se espera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros nos planteamos una hipótesis relacionada con un tema de investigación de un mercado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en ese mercado? Poder introducir nuestros productos, en otras palabras, poder vender nuestros productos en ese mercado. Entonces, como hemos hecho la investigación respectiva, nos hemos planteado, por ejemplo, el mercado de Otavalo facilita así estamos afirmando, ¿no? Con esta palabra facilita la comercialización de los productos que fabrica la empresa tal. Ya, eso estamos afirmando. La palabra ahí más facilita. Sí, la comercialización, pero previo a ello nosotros hacemos la investigación. Y una de las investigaciones del mercado que estamos haciendo es la de campo, en la cual también se aplica la observación directa, también se aplica un sinnúmero de técnicas referentes a ello, como es la muestra que veremos nosotros más adelante, sí, para sacar los resultados y vemos aquí que no es factible, que no se va a vender. Puede ser, puede comprobarse o rechazarse. Entonces, si ya ese mercado no facilita la comercialización, entonces rechaza. Y es una hipótesis que ha sido rechazada, ¿sí? Porque no se puede comprobar, no se puede verificar. Entonces aquí tiene que ser la parte veraz, la parte real de las cosas. Porque a veces nosotros hacemos o establecemos ciertas circunstancias en las cuales simplemente en forma empírica, pero no estamos nosotros apegados a la realidad. Entonces dice, si ya por ejemplo, dicen, está trabajando, si encuentro un mejor trabajo ya me voy a comprar la bicicleta o me voy a comprar la motocicleta. ¿Sí? Estamos nosotros ahí como diciendo,
algo como una especie de hipótesis, pero en el limbo. ¿Sí? Porque nosotros aquí, cuando haríamos esa afirmación posible o supuesta posible, esa afirmación cuando nosotros tengamos un trabajo más remunerado. Ahí pues. Pero no en ese sentido cuando consiga un trabajo con mejor remuneración, me voy a comprar la motocicleta. ¿Sí? Entonces, ahí vean, eso no está bien redactado, porque también tiene que ser algo que está dentro de la realidad. Así como los objetivos deben ser realizables, también la hipótesis, su comprobación de hechos reales. Pero no de esta parte que nos imaginamos. Simplemente es una elocución que nos imaginamos que si conseguimos, pero no está eso finiquitado para poder afirmar. Entonces decimos nosotros, con este nuevo trabajo que tengo, en el cual gano mucho más dinero, voy a comprarme la motocicleta. Ahí estoy haciendo esa afirmación. Entonces, ¿cómo se comprueba? En el proceso que va para ir, ya sea a través del ahorro, va ahorrando poco a poco, va dando algo de entrada para adquirir esa motocicleta. Entonces, aquí, como ven ustedes, en cada una de ellas existe una afirmación. En los ejemplos referidos. Tienen el tema definido, el tema que está establecido, como dice aquí, ¿cierto? Aquí dice. A ver dónde está. En la formulación del el tema que está definido en forma detallada. ¿Ya? Sí. Entonces, en lo ello de cada uno de estos temas que está definido en forma detallada, entonces aquí, el momento de la hipótesis, estamos haciendo nosotros una afirmación. ¿Alguna pregunta más que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, Creo que no hay. una vez que nosotros ya tenemos el tema, ¿sí? El planteamiento del problema. Y habíamos puesto el planteamiento del problema incluso con su formulación en forma de pregunta. La justificación, el por qué se quiere llevar a cabo esa investigación. ¿Sí? Luego teníamos nosotros los objetivos que vimos. Igual, los objetivos, cómo se construyen objetivos, cómo se elabora el objetivo, los objetivos generales, el objetivo general, los específicos, siempre en relación con el problema que se ha determinado y que se ha planteado. ¿Sí? Luego tenemos esto de la hipótesis. Y para luego hay muchas investigaciones en las cuales se hace el marco teórico, que es un sustento de la información bibliográfica generalmente del problema que se establece. Entonces, aquí dentro del planteamiento de lo que es el marco teórico, ¿no? En definitiva, son conceptos, son definiciones relacionados con el planteamiento del problema. Entonces, tenemos que sintetizarse, tenemos que especificar ya en forma mucho más clara para no caer en que el marco teórico sea un conjunto de conceptos teóricos, porque ya la teoría ya está escrita. Lo que aquí es referente a lo que es esta parte teórica comprendido. Por eso se llama marco teórico comprendido sobre todo en lo que tiene que ver la teoría científica de la cual proviene o la cual se refiere el planteamiento del problema.
¿sí? Entonces aquí dice, el marco teórico es el conjunto de principios teóricos que guían la investigación establecido en unidades relevantes para cada problema de investigar. Entonces nosotros aquí ponemos conceptos, si es que es referido a eso como conceptos del problema que estamos investigando. Entonces el marco teórico es la recuperación de antecedentes de investigaciones previas y consideraciones teóricas en la que se sustenta un proyecto de investigación, analizado, hipótesis o experimento. Otra vez hace referencia aquí a los antecedentes históricos conceptuales, conceptos referenciales y contextuales considerados como válidos. Entonces nosotros vamos a poner aquí en el marco teórico un sinnúmero de conceptos ampliados, ¿sí? No de definiciones, porque la definición es un concepto específico, ¿sí? Sino de conceptos ampliados con relación al problema de investigación. Ya, entonces, aquí, la formulación del marco teórico, delimitación del área de investigación. Sugerir guías de investigación, comprender conocimientos existentes en el área que se está investigando. Sustentar, ve aquí, sustentar debidamente el problema en un cuerpo de conocimientos. Quiere decir, esos conocimientos de dónde proveen, de qué ciencia proveen. De los documentos científicos, de los conocimientos de la ciencia, de los libros de la ciencia. Entonces, describir los antecedentes históricos, los estudios o ensayos que permitan fundamentar la investigación propuesta. Entonces, aquí lo que dice que es elabore usted el marco teórico, no va a poner títulos en el marco teórico, ¿sí? Porque a veces nos equivocamos y lo que hacen es poner conceptos. Entonces, tienen la bibliografía y ponen conceptos en el marco teórico referente a la investigación, ¿sí? No se pone conceptos. Entonces, aquí dentro de la estructura del marco teórico, recomienda primero establecer una redacción en parte en lo referente a los antecedentes, ¿sí? Estos antecedentes en la parte en lo que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho respecto a eso. Ya, entonces estos antecedentes incluyen información adicional que permite comprender mejor el problema en el presente. En otras palabras, son conceptos más amplios, mucho más amplios, que no se ponen títulos del problema del proyecto de investigación. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros parte de esos problemas, parte de esos conceptos más ampliados en los libros, en los documentos científicos? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vea, dice, es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. Ya vamos a poner el ejemplo respectivo. A su vez, los antecedentes incluyen información adicional que permite comprender mejor el problema en el presente, como por ejemplo contexto geográfico, cultural, económico, demográfico, histórico, político, entre otros. Ya. Esta es una. Los antecedentes tienen unas bases teóricas. ¿Sí? Esa teoría que sustenta en lo que tiene que ver con la relación del marco teórico, como les decía, solo se pone ahora, y a las nuevas técnicas en cuanto tiene que ver a los proyectos de investigación y la redacción del marco teórico, solo se pone referencias de los autores. ¿Sí? De los autores de la ciencia, ¿no? De los autores referentes al proyecto que se está haciendo. Ya no se pone lo otro que creo que tal vez alguien me decía aquí, poner pies de páginas, eso ya se eliminó. Solo se pone referencias.
referencia que hace relación a lo que ha escrito un autor del documento. Incluso se le puede poner incluso al lado el documento a lo que hace referencia. Entonces aquí, bases teóricas, como su nombre indica, se refiere a toda la teoría que sustenta el tema problema planteado. Ya, en la base teórica también se describen conceptos clave sobre el problema a investigar, de manera que sea posible dilucidar mejor el asunto tratado. Eso es todo. Son conceptos relacionados con el problema. En definitiva, como resumen general que se hace. Ya, en algunos casos es necesario aclarar totales los parámetros legales sobre los cuales se va realizando la investigación. Entonces, en los cuales se describe también estas bases legales, que deben estar dentro del marco teórico. Por ejemplo, decimos nosotros, estamos hablando, nuestro marco teórico se refiere a como a los impuestos, ya, a los impuestos. Entonces aquí la base legal tiene que ver con la ley de régimen tributario. Entonces, si es que estamos en el marco teórico, haremos referencia, redactamos esto, que dice esa base legal de alguna de las leyes referentes al régimen tributario interno de nuestro país. ¿Sí? Las variables, que es otra de lo que es la estructura del marco teórico. Sí, se deben expresar todas las variables del problema en términos de factores medibles, de manera que se eviten confusiones establecidas. Ya, dentro de eso. Ahora, estas variables nosotros, por ejemplo, está dentro del problema, está dentro de la hipótesis, también podemos nosotros determinar estas variables. Entonces aquí, ¿cómo hacer un marco teórico? Entonces lo que se recomiendan son algunas pautas referentes a eso. Revisar la bibliografía. ¿Sí? La bibliografía debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva para poder seleccionar todo aquello que sea de interés en la investigación. Es decir, para seleccionar, para poder nosotros resumir, ¿sí?, los conceptos relacionados con el problema. Lo referente a la revisión bibliográfica. Entonces aquí también, si es que hay las bases legales, identificar estas bases legales. Como les decía, por ejemplo, tenemos la ley del Código de Trabajo. Si es que hace referencia el problema a algo relacionado con la parte laboral. Y ordenar los conceptos. Son conceptos. Los conceptos deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Entonces tienen que tener relación. ¿Sí? Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación. Entonces aquí dice, evitar información de rellenos. El marco teórico nos vamos a llenar nosotros un montón de conceptos, un montón y a repetir también para simplemente aumentar el marco teórico, que debe ser algo concreto y específico dentro de la investigación. Entonces aquí dice, concretarse de aquí, exclusivamente en datos que contribuyan a generar el conocimiento. La redacción que también establece que debe ser clara, concisa, concreta. Lo que les estoy diciendo, los conceptos, sobre todo, y métodos escritos, no deben dejar lugar a interpretaciones erróneas. Entonces, el marco teórico aquí no se divide en capítulos. Entonces, lo que se hace es que nosotros comenzamos en cuanto tiene que ver los conceptos relacionados con el problema. Entonces, vamos nosotros y simplemente terminamos unas frases respectivas, puede ser de 4 o 5 renglones, y ponemos punto aparte y seguimos nosotros con la parte de esto de las conceptualizaciones.
Entonces vamos a poner ejemplos referentes a esto para que ustedes le vean este marco teórico. Hay algunos proyectos que sí lo ponen para sustentar, sí, científicamente mediante los documentos, mediante los libros de las ciencias, sustentar la investigación. Para eso se hace el marco teórico. Entonces aquí tenemos ejemplo de marco teórico. Tenemos la satisfacción del cliente. Ya de entrada hace esta parte de los antecedentes, vea. Aquí, haciendo referencia a este autor. Entonces, Thomason, de este autor, ¿no? En su libro del año 2013, la página 69, solo se hacen las referencias de esto. Ya no se pone piel de página. Entonces aquí vea cómo hace. Define la satisfacción de la siguiente manera. Da percepción del cliente como un resultado de comprar, de comparar consciente o inconscientemente sus experiencias con sus expectativas. ¿Ya? Entonces aquí le hace referencia a este actor cómo define esta satisfacción del cliente. ¿Sí? ¿Cómo es el concepto? Entonces aquí dice, hace también referencias de otros autores, Cotter y Keller, 2008, página 80. ¿Sí? Entonces dice, completaron estas definiciones de estos autores, no completaron esta definición estipulando en la forma de redacción, usted tiene que redactar, ¿sí? Entonces cuando hace la referencia, pone lo que dice el autor y usted también puede ampliar eso. Con 1 o 2 renglones amplía esa conceptualización que hacen los autores. Entonces aquí completaron esta definición, estipulando que la satisfacción del cliente queda determinado en el grado en que alguien está contento o decepcionado con el rendimiento observado en un producto o en relación a sus expectativas. ¿Sí? Así viene la forma de los conceptos. ¿Sí? Porque no hay que confundir el concepto con la definición. Entonces aquí, ¿qué está hablando aquí? ¿Cuál es el problema de la satisfacción del cliente? Entonces está definiendo, está conceptuando, está estableciendo lo que es la satisfacción del cliente y hace referencia a los autores que esto se lo puede tranquilamente realizar dentro del marco teórico. Entonces aquí tenemos nosotros, aquí, concepto de lo que es la satisfacción al cliente. Sí, entonces también hácelo. El complemento de los antecedentes del rendimiento inferior a las expectativas conducen a un cliente insatisfecho, mientras que el rendimiento que cumplen las expectativas genera clientes satisfechos. Una superación de las expectativas conduce a un cliente satisfecho o incluso agradablemente sorprendido, según nuevamente estos autores. Entonces puede hacer a usted referencias de algunos autores, ¿sí? Referencia de algunos autores de donde sustenta bibliográficamente la investigación. Entonces aquí también hace otro concepto de la referente a la satisfacción del cliente. La satisfacción es la respuesta del cumplimiento del cliente. Es un juicio que en función de un producto, vean, son solo conceptualizaciones, conceptos más amplios referente al problema. Entonces, en el estudio actual, se utilizará la definición de este autor dada la importancia de la percepción. ¿Qué más tiene aquí redactado en cuanto a esto? Entonces, usted está fijándose aquí, que son conceptos más amplios, fíjese aquí, y que también, como le digo, puede hacerlo a través de la referencia de los diferentes autores de la ciencia. Se supone que estas personas que aquí están establecidas, Thomason, Cotter, Keller, sí, son autores de estos libros de la ciencia relacionado con la satisfacción al cliente, estará dentro de los libros de marketing, de satisfacción del cliente. Entonces sigue haciendo lo referente a esto, acá a través de este otro autor. Entonces toman varios conceptos de diferentes autores y, como se dice aquí, revisa usted minuciosamente la bibliografía para poder redactar. Entonces, en este estudio que va a hacer, se va a utilizar
estos conceptos, de esta conceptualización, esta definición de este autor. Dada la importancia que tiene lo que ha escrito este autor, no esta teoría de este autor. Dice que encaja bien en las ofertas de la campaña X que se engloban dentro de las categorías de lujo, aunque este otro autor dice que la satisfacción cliente es una reacción de la experiencia obtenida y se centra en una cierta satisfacción. En su definición no hay distinción. Vea, aquí hace la parte incluso comparativa de los conceptos. ¿Sí? Así es como usted tiene que poner. Entonces, ve el problema que está encajado, que referencia, y usted hace la investigación bibliográfica para tomar en cuanto tiene que ver a las conceptualizaciones, a los conceptos de diferentes autores, y usted va relacionados con el problema, los conceptos que pone aquí. Entonces, mucho hace aquí dentro de este marco teórico la relación de este autor. Le hace mucho dentro de esto lo referente a este autor. Hace algunas referencias, se hace referencia dentro de esto. Ya no se pone pie de página ni nada de eso. Entonces, de acuerdo con este autor, tanto la llamada proposición de valor como otras influencias tienen un impacto en la satisfacción del cliente, en la satisfacción del cliente final. En este modelo de satisfacción, este autor muestra que el boca a boca, las necesidades personales, las experiencias pasadas y el marketing son las relaciones públicas determinadas, las necesidades y expectativas de los clientes. El marco teórico es una ampliación mucho más de los conceptos establecidos referente al problema de investigación. Incluso ve aquí, le hace este diagrama. Puede usted complementar. Entonces, esta figura se llama creación de satisfacción del cliente por este autor. ¿Sí? Entonces, hace una conceptualización casi de todo. Concepto referente a esto. Pero la forma de redactar que viene y que tiene lógica, viene aquí desde unos antecedentes anteriores y va estableciéndose en cada uno de lo que estará determinado dentro del problema. ¿Sí? Entonces, hay marcos teóricos, no tiene que ser tampoco largo. ¿Sí? No se establece en forma de capítulos, ni tampoco se pone títulos. Porque hay personas de que van, por ejemplo, dice, van a hacer un marco teórico en cuanto tiene que ver la investigación del mercado. Entonces ponen como título importancia del estudio de mercado, por ejemplo, o antecedentes del estudio de mercado. Como título, no. Tiene que redactar de esa manera. Entonces, haciendo referencia a hechos establecidos. Entonces, aquí tenemos nosotros un marco teórico relacionado con la salud. Vean aquí. Entonces, referente a los diagnósticos integral de salud. Ve aquí, un diagnóstico integral de salud representa un punto de partida para diseñar acciones que permiten hacer frente a las necesidades detectadas en el mismo. En una investigación tradicional, los antecedentes que puede poner o hechos anteriores. Sí, la manera de hacer esta aproximación es científica, en la cual una persona o grupo capacitado aborda un aspecto de realidad. Por lo general, en este tipo de investigación, la comunidad no tiene participación activa en el proceso ni en los resultados. Entonces, lo que está haciendo es aquí, sí, unos antecedentes referentes a conceptos anteriores a los diagnósticos integral de salud. Entonces, aquí también hace un diagnóstico que es el diagnóstico comunitario. Entonces, el diagnóstico comunitario es crucial para que la comunidad participe en todas las etapas. Entonces, aquí hace referencia a esta persona, que es el autor, ¿no?, de la ciencia. Entonces, aquí hace referencia en cuanto a los conceptos relacionados con diagnóstico integral de salud, con diagnóstico comunitario de la comunidad y también en lo que tiene que ver a una metodología establecida por este autor.
denominada, vea, la metodología denominada vista del autor. ¿Sí? Entonces sigue aquí, hace también acá otra conceptualización, otro a lo que es ya mucho más específico, un diagnóstico integral de salud, orientado a la comunidad, con orientación comunitaria. Son conceptos relacionados y ampliados. ¿Sí? Dentro de esto, ¿qué más tenemos por aquí? Para que ustedes, bueno, esto les voy a subir para que ustedes le vayan leyendo, ¿no? Ya. Y está lleno de conceptos. Está lleno de conceptos ampliados del problema. El problema es el diagnóstico integral de salud, ¿sí? Con orientación comunitaria. Entonces, para toda la comunidad. El diagnóstico integral comunitario posee distintas características principales. Entonces, tiene que hablar sobre eso en cuanto tiene esta conceptualización. Entonces, hace referencia el problema y usted tiene que ir definiendo, escogiendo, no poniendo, si es que es del caso, referencias de autores, pero usted tiene que redactar esto. Entonces, ve aquí también hace parte de esto lo que es antecedentes de hechos históricos. Los de cantidad de datos que se han recogido y analizado en mayor y otro tipo de diagnóstico. Entonces, este análisis de datos requiere un nivel mayor de profundidad, de elementos estadísticos, epidemiológicos en las fases de planeación y análisis. Entonces, aquí también esta parte de la conceptualización que lo establece en 5 etapas básicas y que los pone aquí. ¿Ya? También aquí ve otra referencia. De acuerdo a este autor, ¿no? Estas determinantes son de estructura social y global. Entonces, como les dije, el marco teórico es los conceptos ampliados que usted tiene que redactar. Que puede hacer referencias bibliográficas de distintos autores, sí lo puede hacer. ¿Sí? De la problemática del proyecto de investigación científica. Entonces, del problema del proyecto de investigación científica. Son conceptos ampliados. ¿Y qué tiene usted? Que va desde unos antecedentes, puede hacer. Aquí vea. Vamos a este marco teórico. Este marco teórico se refiere aquí a este tema sobre un estudio de las drogas. Aquí está, vea. El término droga está definido por la Enciclopedia Mundial. Vea, como hace la referencia. Son conceptos ampliados. Y amplía en lo que es la conceptualización. El término droga está definido, esto desde antes, ¿no? Como antecedente. El término droga está definido por la Enciclopedia Mundopedia. Como una sustancia, define, ¿sí? Un concepto. Según esta enciclopedia, algunas drogas son utilizadas, aquí le amplía el concepto. Con fines médicos, por ejemplo, la morfina para el alivio de dolores fuertes. Sí, y le sigue ampliando el concepto de lo que es la droga, como parte de las antecedentes. Entonces aquí mismo sigue, esta otra enciclopedia médica define también, es un problema de drogas, ¿no? Entonces define también las drogas de la siguiente forma. Hace la referencia a esta enciclopedia, pero son ampliados. No tienen, vean, no tienen ningún título, sino que va, la secuencia lógica que va teniendo. Entonces aquí hace más, aquí ya amplía los conceptos referente a la drogadicción, según esta enciclopedia. La drogadicción, por su parte, es descrita como la dependencia que puede propagarse en un ser vivo en una situación, en una sustancia, de una sustancia química. Vean, va ampliando ya a los otros conceptos de la droga que inicialmente como antecedentes, ¿sí? Va ampliando a lo que es la drogadicción. Aquí incluso hace de autores, ¿no? Y señala y ha hecho este marco teórico sobre el estudio sobre las drogas. Entonces hace conceptos ampliados de las drogas, haciendo referencia de diferentes autores a través de estas enciclopedias y también de la drogadicción en las personas. Ya termino aquí.
De aquí, investigación de mercados. Tenemos investigación de mercados. Entonces, esta es una de las referencias. La Sociedad de Marketing de América define el concepto de investigación de mercados como aquella función que vincula al público. Está definiendo y le va ampliando. Si por otra parte es entendida la investigación de mercados, no, como un proceso de ampliación de conocimientos. ¿Ya? Entonces ustedes van, esto que ya les voy a subir, van analizando ustedes en lo que es, dependiendo del tema que tengamos, de la problemática establecida, es decir, del planteamiento del problema que tiene relación con la justificación, con los objetivos, con la hipótesis, usted redacta estos conceptos. En definitiva, son conceptos ampliados que sustentan en la parte científica el planteamiento del problema. Entonces, el problema se refiere que ha de estar el problema relacionado con la investigación de mercados, que es el tema, ¿sí? Como referencia. De aquí amplía todo lo que es la investigación de mercados y pone como referencia este autor. Ya, aquí dice, para Santillana, 2005, que ha de ser el documento científico de la ciencia científica de este autor. También el concepto, la investigación de mercados es una herramienta que facilita. Por eso es que usted tiene que escoger la bibliografía. Tiene que en forma definida. Ya terminó aquí. Marco teórico pequeño sobre lo que es la investigación del mercado. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? Entonces nos estamos conectando el día de mañana. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Porque, bueno, usted comentaba que en el marco teórico no se pone ninguna clase de títulos. Entonces, o sea, para nada, ni para... porque normalmente en el marco teórico sí siento que se abarca a veces distintas temáticas, entonces no tengo claro cómo seccionar eso. A ver, tiene que estar relacionado con el planteamiento del problema. En tal caso, mañana nosotros vemos un problema que tenemos aquí como ejemplo, ¿sí? Y le vamos nosotros a hacer la parte de simulación, lo referente a los conceptos que usted puede poner a eso. Porque no tienen, o sea, no debe haber otros conceptos diferentes a los que están dentro del planteamiento del problema. No se Listo, puede profe. establecer, sí. Y Entonces, otra cosa. mañana hacemos eso, no hay problema en eso. Cogemos, Ya. porque yo les he dado ejemplos de planteamiento de